Hola, soy Marixa Tejerina y quería contar mi experiencia y mi aprendizaje de formación en este contexto de pandemia. Em, bueno, comenzar diciendo que al principio, cuando comenzó la pandemia, la mayoría de mis compañeros y yo también teníamos como esa sensación de incertidumbre, de no saber realmente qué es lo que iba a suceder con el tema de la pandemia y con el tema de nuestras clases. Justo toca este contexto en donde teníamos nuestro último año de cursada, entonces fue como bastante complejo saber qué es lo que iba a pasar con nuestra trayectoria académica. Y cuando comenzamos las primeras materias a cursar de quinto, es cuando me empecé a preguntar que todas esas ideas que teníamos al principio de que iba a ser un año perdido, realmente fue cambiando. Y me pregunté, ¿fue realmente un año perdido? Y en este sentido, bueno, también considero como un aprendizaje aquella experiencia que tuve con mi mamá, que muchos de mis compañeros ya saben. Mi mamá es maestra, directora de escuela rural, y el desafío que enfrentó fue muy difícil, muy complicado. No es una cuestión aparte. Mi mamá está a punto de jubilarse y ella misma me decía que jamás tuvo la necesidad de aprender temas que tienen que ver con la tecnología, con la virtualidad. Entonces fue comenzar de cero, fue empezar a comprender cuáles eran sus conocimientos básicos y cuáles serían las estrategias y herramientas pedagógicas y didácticas que podía yo implementar para que ella aprenda este tipo de conocimientos. Y realmente fue difícil, fue un desafío no solamente para ella, sino también para mí y para todo su equipo docente, e incluso también para los padres de su escuela. Estos desafíos se fueron acrecentando cada vez más porque desde supervisión le exigían reuniones, le exigían documentos, le exigían implementación y construcción de material didáctico para implementarlo, digamos, en las clases virtuales, etcétera. Entonces fue como aprender mucho y junto, tal vez en 1 o 2 meses, aprender este tipo de herramientas. Para mí fue un gran aporte y un gran aprendizaje como formadora, justamente porque nunca había intentado o nunca me tuve que enfrentar con enseñarle a un adulto cómo se manejaban estas herramientas digitales y de qué se trataban, digamos, estas plataformas. Eh, con respecto a eso, me parece muy importante poder agarrar este conocimiento, capitalizarlo y convertirlo justamente en un conocimiento que aporta a la educación. Yo relacionaba mucho esto con una de las palabras de Marta Souto, que habla de esta responsabilidad, esta postura ética, que es justamente el involucramiento con el otro, en poder asumir una responsabilidad de autocrítica. Y en ese sentido yo pensaba, bueno, como autocrítica puedo decir que todavía me faltan herramientas, todavía tengo que seguir construyéndome para poder seguir entendiendo y tratando de formarme y poder seguir enseñándole a personas como mi mamá, y que hay algunas cosas que todavía no puedo hacerla entender y creo que me falta herramientas para poder enseñarles ese tipo de cosas. Una de las cosas que más me costó enseñar fue el tema de la plataforma de Drive, que realmente es muy complicado enseñarle a una persona que jamás tuvo contacto con este tipo de plataformas. Entonces para mí fue un gran desafío y todavía sigo aprendiendo. Y también asumir la responsabilidad de qué es lo que se enseña, identificar esos saberes y también poder ser consciente y responsable de lo que se transmite. En este sentido, hasta un simple guardado de documento es muy importante y no se lo puede saltear, porque en el momento en el que ellos no sepan guardar un documento se pierde todo su trabajo. Y pensaba también en la importancia de poder, justamente como decía anteriormente, capitalizar todo lo que aprendemos. Esta experiencia que yo tuve fue fuera de la facultad y justamente me parece muy importante capitalizarlo porque forma parte de mi formación. El día de mañana como formadora tal vez me enfrente no solo a una persona, sino a muchas personas que no tienen idea de lo que es un Drive o que no tienen idea de lo que es un Gmail, etc. Y todo lo que tiene que ver con
las plataformas digitales, y me parece que yo, como todos mis compañeros, tenemos que construir colectivamente esas herramientas para poder enfrentarlo. Identificar esos saberes y también construirlo en conocimiento. Entender que esta experiencia de pandemia otros egresados no la vivieron y nosotros tenemos el privilegio, aunque no lo crean, de tenerlo como un conocimiento. Esta experiencia de cursada, esta experiencia que nosotros vemos en nuestra vida cotidiana, lo podemos problematizar, complejizar y finalmente construirlo en conocimiento. Y en ese sentido, también me acordaba de unas palabras de el autor Jacques Valerot. Él habla de esta cuestión de entender en una ideología con respecto a la formación de formadores y entender que el conocimiento del humano no es inacabado, es decir, todas las cosas que están, las investigaciones y los estudios alrededor de la educación, no está todo dicho, no está todo hecho, y una de las cosas, un nuevo nicho que tenemos nosotros a nuestra disposición es justamente el aprendizaje y la enseñanza en este contexto de pandemia. Y por otro lado también hablaba de reconocer a los adultos como capaces de poder aprender. Mi mamá está a punto de jubilarse, pero entiendo que a ella le va a servir de todas formas, más allá de la escuela, poder aprender este tipo de cosas, para también ella poder enseñarle a su equipo docente o para seguir manejándose por cuenta propia, porque forma parte de su autonomía también, poder manejarse con este tipo de plataformas en un mundo en donde cada vez es más virtual. Y bueno, entender esto, tomar estos aportes de estos autores y capitalizar, como decía anteriormente, todas las experiencias vividas y que forman parte, justamente, valga la redundancia, de nuestra formación.